Qué cosa, ¿no? Chiapas. Eh, Esto te lo comentaba también para que tengamos en cuenta la diferencia entre la conquista española con respecto a la conquista inglesa, la conquista holandesa. Y que esto es importante no solamente por una cuestión anecdótica, sino para ir viendo cómo se perfila lo que va a ser la modernidad triunfante, que no va a ser la modernidad de España, de Italia, sino que va a ser la modernidad del norte, la modernidad de Francia, la modernidad inglesa, la modernidad holandesa. Eh, y no es lo mismo una cosa que la otra. Lejos de mí, por cierto, defender la conquista española, lejos de mí. Pero no es lo mismo hacer la conquista con mala conciencia, como le hicieron los españoles, que creían realmente que, como había definido Alejandro VI, los indígenas son seres humanos, frente a ingleses, holandeses que no lo creían así, y frente a franceses que tampoco mucho, y bueno, no me voy a meter ahora con todo esto, simplemente señalar que es importante esto porque tiene que ver no solo con lo que viene después, sino con lo que pasa hoy. La modernidad actual, los países centrales actuales, son precisamente esos países del norte que hicieron la conquista a partir de ese desprecio total por la vida de los otros. Te repito, esto no implica defender a España, esto implica simplemente decir, mira, aunque esto sea horroroso, el ser humano siempre es capaz de hacer algo todavía peor. Bien, dicho esto, entonces nos metemos ya en este siglo XVII, albores del XVIII. Te repito, por favor, fíjate esas fechas: 1648 Paz de Westfalia, 1688 Gloriosa Revolución. Eh, en este momento empieza un periodo de auge de la economía, de auge de la vida para los estratos medios y altos europeos. Para ellos la vida se les hace muy, muy linda, ¿no? En comparación con lo que se vivía antes. Va a ser un periodo de paz, de prosperidad, todo el oro, toda la plata que comienza a llegar de América empieza a ser disfrutado de otra manera, gracias por supuesto al trabajo esclavo, ¿no? Cuando vos paseás por Madrid, por Burdeos, en menor medida por París, por Ámsterdam, por Londres, y vas pensando qué lindos estos edificios del siglo XVIII, qué maravilla esto, y todo eso era producto del trabajo esclavo. Arranqué por Burdeos porque justamente era el principal centro de tráfico de esclavos a Haití, y Haití era la principal fuente de riquezas de Francia, ¿no? Así que bueno, simplemente para tener en cuenta eso, para no olvidarnos, y no olvidarnos no para arruinarte la visita turística que algún día podrás volver a hacer cuando pase toda esta pandemia. La idea no es arruinarte eso, la idea es que veamos en qué mundo estamos y por qué calles caminamos, ¿sí? Bien, pero te decía, para los estratos medios y altos empezaba un momento muy lindo en Europa. Ya finalmente desaparecieron esas guerras ridículas de religión, el avance de la ciencia y la técnica permitía mejorar la vida. Te doy un solo ejemplo, podríamos dar muchos, pero para no aburrirte, pensá que a partir de mediados del siglo XVII vuelven a desecarse los pantanos. Desde los tiempos del Imperio Romano, que no se regulaban las aguas de esa forma. Aunque te parezca mentira, Europa pasó más o menos 12 siglos sin regulación de las aguas, cosa que en América, en cambio, incas, mayas, aztecas tenían unos sistemas mucho más avanzados que los europeos durante esos 12 siglos. Eh, ¿Qué importancia tiene esto en la vida cotidiana? Muchísima. Pensá nada más que en lo siguiente: los pantanos es el lugar donde más se desarrollan los mosquitos. Hoy nosotros estamos afligidos por el dengue. Es una de las tantas enfermedades que transmiten los mosquitos. Es decir, todas las pestes que provenían de ahí, una vez que empiezan a desecarse los pantanos, eso empieza a motivar
que ganes terrenos cultivables, que al regular el curso de las aguas vos puedas transportar mejor mercancías porque empieza a haber vías navegables durante mayor parte del año. Antes, primero, no había vías navegables. Y las que había, con las primeras escarchas, ya comenzaban a congelarse y dejar de ser navegables. Ahora, al tener más caudal, entonces durante más tiempo también, lo cual incentivaba el comercio interior dentro de Europa, eh, los chicos empezaban a vivir, los pibes en la aldea. Antes el papá, la mamá tenían 10 hijos, se le morían 8 y se mantenía estable la población. Ahora empiezan a vivir muchos. Y empezamos a tener un problema. ¿Qué hacemos con estos chicos? ¿Te acordás de cuentos como Hansel y Gretel, como Pulgarcito? Eran esos cuentos que se contaban a la noche en los fogones, no eran cuentos para niños, después fueron tomados como tales, ¿no? Pero lo que contaban era que, claro, los padres no sabían qué hacer con esos pibes que sobraban. Entonces los mandaban a morir al bosque. Y cada tanto los guachos volvían. ¿Te acordás de Pulgarcito que tiraba las piedritas y volvía? Y el padre le decía, andate de acá de vuelta, ¿no? Es decir, eran épocas. Bueno, ¿y qué pasaba con esa gente sobrante? Esa gente empezó a ir a las ciudades, porque las ciudades, gracias al impulso del comercio, gracias al impulso del oro, de la plata, de las mercancías que fueron de América para Europa, producto, repito, no lo olvidemos, de ese trabajo esclavo, entonces las ciudades comienzan a necesitar más gente. Hay una incipiente producción industrial, todavía no estamos ante la revolución industrial, pero ya empieza. Es decir, esa progresiva urbanización de la cual ya habíamos hablado cuando hablamos de los siglos XIII y XIV, aquí empieza a acelerarse. Aglomeraciones de gente y mayor comercio internacional produce pestes. Fíjate que recién hace 5 años atrás el mundo tiene más población urbana que rural y nunca, como en los últimos años, hubo tanto intercambio de personas, de mercancías, de turistas, etcétera, etcétera. El intercambio de personas después lo vamos a ver que se relativiza, pero sí que se viaja mucho de un lado a otro y mira la peste que tenemos, ¿no? Bien, algo parecido va a pasar en los siglos VII, XVII, XVIII, con las pestes que se van a propagar por ahí, pero al margen de esto, también en las pestes, como pasa muchas veces, la pasaban peor los pobres que los ricos. Lo cierto es que en líneas generales el arte, la ciencia, la moral dan la impresión de ir progresando, ¿no? ¿Qué palabra? Aparece justamente ahí la idea de progreso. En realidad la idea de progreso viene de antes, de un tal Joaquín de Fiore, si querés googlearlo, de un monje del siglo XIV, que es el primero que piensa la idea de progreso a partir de hablar de tres edades. La edad de Dios Padre, que fue la edad del Antiguo Testamento, la edad de un Dios terrible, castigador, la edad de Dios Hijo, Dios que se encarna, que se hace institución, que se hace material, lo vemos, las iglesias materiales, y él dice ahora vendrá la edad de Dios Espíritu Santo, la era del Espíritu, ¿no? Bien, ese quizás sea el primer progresista de la historia. De hecho, te recomiendo, entre otras, la obra de Henri de Lubac, Joaquín de Fiore, la saga espiritual de Joaquín de Fiore, donde vas a ver la influencia que Joaquín de Fiore tiene con esta idea, ¿no? Los tres, sobre Hegel, sobre Comte, sobre otros autores que vamos a ver más adelante. Esto te lo cuento para que veas que las ideas que a uno le parece que aparecieron de golpe siempre por abajo se están gestando, ¿no? En este caso la idea de progreso ya empieza a gestarse en realidad con la idea judía de la historia que tiene un inicio y tiene un final, sigue con la idea de cristiana, es una idea muy rara de entender para los griegos, para los romanos, para ellos. En los romanos más o menos, pero para los griegos la historia es cíclica, lo mismo que para los hindúes, lo mismo que para las filosofías orientales en general. Aquí aparece una historia lineal, ¿no? Aparece con los judíos, sigue con los cristianos, pero va a llegar a
plasmar plenamente con la idea de progreso ya en el siglo XVIII. Condorcet va a ser el primero que escriba un libro que se llama Sobre los progresos del espíritu humano. Turgot va a ser otro que va a tener también estos mismos conceptos. Siempre el progreso aparece como en 3 etapas. La idea del 3 está siempre muy presente ahí, ¿no? Y edad antigua, edad media, edad moderna, ¿no? Siempre está muy fuerte, que es la herencia obviamente de Joaquín de Fiore y la idea trinitaria. El progreso va a ser un progreso en 3 aspectos. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de Platón, que comentábamos cómo para él los trascendentales del ser son la belleza, la verdad, el bien? ¿Sí? Es como que allá en el mundo de las ideas, en el topos uranos, estas 3 cosas son más o menos lo mismo. Son las 3 manifestaciones del ser, te repito, la belleza, la verdad, el bien. Así, cuando uno ve un lindo caballo, podés decir, este es un verdadero caballo, este es un buen caballo. Y antes había dicho, este es un lindo caballo. Se entiende ahí como una identificación. El muchachito lindo de las películas siempre dice la verdad y siempre está a favor del bien. ¿Se entiende la lógica esta? Hoy todavía nos pasa que cuando algún chico en la facultad dice alguna barbaridad, se lo suele calificar con epítetos morales, ¿no? Pero mira, qué bruto, qué bestia, qué mala persona, ¿no? En lugar de decir, no, mira, sí, es bruto y bestia, pero no es mala persona, ¿se entiende? Es decir, aparece como que tenemos muy ligado la verdad, el bien, la belleza. El progreso entonces va a ser progreso de en estos 3 ámbitos. Va a haber un progreso moral, el progreso del bien, va a haber un progreso en la verdad, la belleza del arte. Ellos van a considerar que Mozart es muy superior a la música medieval, al canto gregoriano, van a pensar que con los instrumentos musicales actuales estamos mucho mejor que antes, que la pintura, que la arquitectura, que todo progresa. Y también vamos a encontrar el progreso moral. Ya la gente no se mata por ideas religiosas como antes, ya no se hacen las guerras como antes. Claro, uno diría, ¿de qué progreso moral hablamos cuando había esclavitud? ¿De qué progreso moral hablamos cuando los pobres estaban muchas veces condenados a morirse de hambre en la propia Europa? Todo esto no fue visto, todo esto va a dar lugar a la Revolución Francesa, todo esto va a terminar, pero en esa época no se veía, tan es así que no se veía, que incluso había muchos autores que decían, Holbach, la historia ya no será más interesante, porque a partir de ahora tenemos un monarca asistido por la gente más capaz del reino, y entonces, ¿qué otra mejor forma de gobierno vamos a tener que esta? ¿Y qué mejor forma de economía que la fisiocracia? Voltaire va a decir en 1769, el caer y el rodar de las cabezas coronadas ya no pasará más aquí. Federico de Prusia va a decir, la revolución ha devenido moralmente imposible. O sea, intelectuales, políticos, artistas, nadie veía lo que se venía, pero lo que se venía, se venía.